Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a ir a la epístola a los Efesios. Vamos a leer del verso 22, ahora sí vamos a leer hasta el verso 27. Okay. Aunque estamos estudiando todo el bloque desde el verso 22 hasta el 33. Okay. Efesios capítulo 5. ¿Llegamos ahí? Bien, vemos la palabra del Señor, dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Oramos. Amado Padre, gracias. Estamos muy contentos por su palabra. Gracias por habernos dado este regalo precioso de la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias, Padre, por habernos dado una herencia incorruptible, Señor, allá en los cielos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de aprender una vez más de su palabra. Pedimos que su Santo Espíritu ministre, Señor, este tiempo, que por medio de él y la palabra escrita, Señor, nosotros podamos aprender a cómo vivir, cómo podemos glorificarlo a usted en esta tierra, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. Ayúdenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo las instrucciones para esposos y esposas. Hablamos la vez anterior de que esta porción precisamente en la carta a los Efesios es el bloque más largo relacionado a la familia. Y Pablo está dando instrucciones guiados por el Señor, ¿verdad? De cómo las familias deben de conducirse eh, para glorificar al Señor, ¿ok? Bien, vamos a recordar algunas cosas, nada más. Dijimos, y esto es muy, muy relevante siempre recordarlo, que esto está relacionado con el mandamiento anterior de ser lleno del Espíritu Santo y de vivir en sabiduría. Pero en la parte más amplia y más general del libro, se viene hablando de la unidad de la iglesia. Por lo tanto, y esto es muy importante reconocerlo, si no se obedecen las cosas que se mencionan acá, hermanos, van a haber consecuencias. ¿Okay? Hace 2 domingos atrás nos decía el hermano Gerson, nos hacía esta pregunta: ¿cuáles son las consecuencias para un matrimonio que no obedece los principios que Dios ha establecido? Por el contexto en el que nos encontramos acá, que viene hablando de la unidad, y ya pensando lógicamente cuál sería la consecuencia última que va a enfrentar un matrimonio al no obedecer estos principios.
Lo contrario de unidad es la división, la separación, el divorcio. Perdón. Bien. Bueno, luego comenzamos acá hablando acerca de la instrucción para las esposas. Se comenzó hablando acá. Hablamos un poco del contexto que no estaba alejado de lo que hoy tenemos. Dijimos de que ya en ese momento se estaba dando el fenómeno de la nueva mujer romana, que era la idea de que la mujer fuese más independiente de su esposo. Recuerden, estamos hablando del contexto del matrimonio y vimos el caso de algunas mujeres que estaban teniendo puestos elevados en el estado social ahí, ¿ok? Bien, y dijimos que lo que se está diciendo acá, hermanos, no es algo, hablamos de que estos textos no son culturales, sino que van en contra de la cultura y que poniéndolos en una balanza, lo más importante es la obediencia al Señor más que a la cultura. Eso es muy importante. La cultura, la sociedad va a decir una cosa, pero la palabra de Dios se mantiene firme porque es el diseño de Dios. Ok, bueno. Hablamos de la sumisión de la mujer, ¿verdad? Primero vimos la obligación de la esposa de seguir el liderazgo de su esposo y el patrón o el patrón que sigue el marido. Dijimos que esto, hermanos, es un bloque cristológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de Cristo debe de ser observada para luego trasladarlo al contexto del matrimonio. ¿Okay? La relevancia y la importancia está en la obra de Cristo para luego decir y concluir ya como matrimonio, ok, esto es lo que pide el Señor después de ver la obra preciosa que Él ha hecho. Okay. Así que esto no está basado en la cultura, no está basado en los ideales humanos, no. Está fundamentado en la obra que Cristo ha hecho, cómo se relaciona Cristo con su iglesia y luego llevarlo al contexto del matrimonio. De ahí, hermanos, que esto no es gravoso, sino que va a ser de mucha bendición para aquellos que están casados si aplican estos principios. Bueno, hablamos de, hermanos, de la obligación de la esposa a sujetarse, ¿verdad? Eso es por orden divino. Hablamos de el papel del liderazgo del esposo, cómo Dios le ha dado al varón el liderazgo en el matrimonio. Él es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Una vez más, la idea de cabeza allí no debe de ser aislada de la figura de autoridad. Anteriormente se habló de Cristo, que es la cabeza de todo. Él tiene todo el dominio, Él se le ha dado toda la autoridad. Y la iglesia, ¿verdad? Viene a ser el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Y en ese sentido, tomando esa metáfora, el hombre viene a ser la cabeza de la mujer. Así que la toma de decisiones la lleva el hombre, es la responsabilidad de él, así como de proveer para el matrimonio, es responsabilidad de él. La formación de los hijos, obviamente es en conjunto, pero él tiene el llamado a tomar la acción, porque eso es lo que Dios le ha designado. ¿Okay? Bien, y vamos a ver ahora, hermanos, solo para concluir en esa parte, algunos textos paralelos que hablan acerca de que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos. Para concluir, porque dijimos la vez anterior que si el hombre es inconverso, ¿qué pasa? Y si el hombre es creyente pero no está haciendo bien su papel, ya vamos a hablar acerca del hombre. Ahorita estamos tratando el asunto de la mujer. ¿Okay?
Bien, vamos a Colosenses capítulo 3, verso 19, ahí seguidito. Bien, este texto, bueno, y esta carta precisamente es bien parecida a la carta de los Efesios, casi en todos los temas, salvo algunas cosas, pero el enfoque es diferente. Mientras que en Efesios se habla de la unidad de la iglesia, acá se va a dar más relevancia a Cristo como el la palabra se me va. Sí, pero bueno, ya voy a recordarme de eso. Pero fíjense bien, versos 18, capítulo 3, verso, eh, dice el supremo, correcto, es el supremo, ¿verdad? Por encima de todo lo creado, ¿ok? Y da también la enseñanza de que Cristo no fue creado, Él es el creador de todo. Bueno, fíjense bien, mujeres, dice acá, capítulo 3, verso 18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. En Efesios dice que las mujeres deben de estar sujetas, así como se sujeta la iglesia a Cristo. Entonces, fíjense, dos ideas que hay que anexar acá. Una es, ¿por qué la mujer casada debe de sujetarse a su esposo? Bueno, porque la iglesia se sujeta a Cristo. Una iglesia que no se sujeta a Cristo es una iglesia desobediente y trae juicio, trae la disciplina sobre esa iglesia, la división, la destrucción, lo mismo en el matrimonio. Si no se sigue un orden, va a haber conflicto de poderes, de ideas, de formación con los hijos, de la administración de las finanzas, de la compra de artículos, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un hogar conflictivo. ¿Ok? Entonces, si yo me sujeto a Cristo como parte de la iglesia y tomamos esa figura, ¿verdad? Si yo estoy en la iglesia, me sujeto al pastor, me sujeto a los diáconos, si ya estoy casado o casado, ¿verdad? Yo tengo que ahora seguir ese patrón también en el matrimonio. Ahora bien, acá dice cómo conviene en el Señor. Aquí la idea es el testimonio del Evangelio. ¿Qué pasa si una mujer no se sujeta a su esposo? Está dando un mal predicado del Evangelio de Jesucristo. Está poniendo en vergüenza no solo su matrimonio, sino también el Evangelio de Cristo. Porque entonces están diciendo con sus hechos que en la vida de ellos Cristo no es relevante. Entonces podríamos decirle a ellos por qué le llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él dice. Entonces, hermanas, aunque la cultura vaya por un sentido, ustedes deben de ir en el camino de Cristo. Y Él manda a las mujeres casadas, por supuesto, ¿verdad?, a estar sujetas a sus esposos. Uno, porque así lo hace la iglesia, es el llamado de la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, obviamente vas a estar sujeta al Señor Jesucristo, pero también a tu esposo. Y luego acá dice cómo conviene en el Señor. Ahora aquí tú añades adornos o joyas preciosas al Evangelio, por así decirlo, ¿verdad? Cuando la gente ve a esa mujer sujeta a su esposo, también pueden glorificar al Señor porque dicen, caramba, esta mujer es obediente al Señor, allí a su esposo. Bien,
Vamos a ver otra cita en paralelo ahí que habla de este mismo asunto. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, por favor. Vamos más hacia adelante. En el capítulo 3. Pero vamos a leer desde el verso 1, capítulo 3, versos del 1 en adelante. Fíjense bien que en el contexto anterior, Pablo viene hablando de la conducta de los creyentes en este mundo. ¿Ok? Cómo debe de comportarse un creyente en medio de la persecución. Y viene hablando de sujetarse a las autoridades, ¿verdad? De etcétera, etcétera. Y luego llega este asunto de los deberes conyugales. Y dice, y capítulo 3, versos del 1 en adelante, leámoslo. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Dice acá, que el adorno, fíjense, de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarnos. Bueno, aquí Pedro agrega o puede ayudarnos a comprender algunas situaciones que puedan experimentar algunas mujeres casadas con hombres inconversos. Recuerden que ya en el pasado, y todavía sigue sucediendo, puede ser que existan personas que se casaron sin conocer a Cristo y alguna de ellas ya conoció el Evangelio y ahora tiene que enfrentar una situación difícil porque mientras uno quiere servir al Señor, el otro sigue sirviendo al diablo. Entonces, no es fácil. Pero Pedro, acá guiado por el Espíritu Santo, una vez más llama a las mujeres a estar sujetas a esos hombres, aunque dice sean desobedientes a la palabra. Podemos entender dos cosas, o eran inconversos o eran creyentes rebeldes, aunque yo lo dudo, ¿verdad? Quizás se refiere un poco más a los inconversos, a una mujer que conoció al Señor ya estando casada con un hijo del diablo. Entonces, ¿cómo puede vivir esa mujer? Bueno, aquí el Señor, ¿verdad? Dice que deben de estar sujetas, ¿ok? Porque por la conducta, por esa conducta casta y respetuosa, ellos puedan observar un testimonio del Evangelio. No estamos asegurando que el marido pueda ser salvo, ¿okay? Porque la salvación solo viene del Señor. Pero aquí hay algo precioso, hermanas, y es que la recompensa por ser obediente va a estar sobre ustedes. Eso lo promete el Señor, ¿verdad? Y el juicio, el castigo y la ira vendrá sobre el desobediente. Eso también lo asegura el Señor. Entonces, las mujeres
aun cuando estén casadas con un inconverso, deben de estar sujetas, las creyentes deben estar sujetas en todo, siempre y cuando eso no vaya en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y hemos dicho, como por ejemplo, si el marido quiere prohibir que una mujer ore, ¿m? Ahí no se puede estar sujeto porque uno de los principios del cristiano es mantener una comunión con el Señor, ¿verdad? ¿O qué pasa si el esposo dice, mira, yo no quiero que vayas a la iglesia? Bueno, hermanos, congregarme localmente es un mandamiento y eso no es negociable. ¿Mm? ¿O qué tal si en la formación de los hijos, por ejemplo, la esposa quiere eh, que los hijos estudien la Biblia y el esposo aborrezca eso o quiera inculcarles, como una vez escuché el caso de unas personas que quería involucrarles la santería, ¿no? Enseñarles a hacer curaciones matando animales y todo eso, y la esposa estaba totalmente en contra. Ella no era creyente, pero tampoco le gustaba que se hicieran esos rituales en su casa. ¿Mm? O que si el esposo quiere llevarlos, por ejemplo, a una reunión o una secta que no honran ni adoran a Cristo. ¿Mm? ¿Mm? La esposa no va a estar de acuerdo en eso, obviamente puede en cierto sentido decir, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Mm? Y no por eso se está desobedeciendo al Señor en la parte de sujetarse a su esposo, porque en este caso ella está priorizando la obediencia al Señor. ¿Okay? Ahora, ¿va a ser difícil, hermanas? Sí. Por eso en toda el Nuevo Testamento encontramos el llamado para las mujeres, ¿verdad?, de casarse con creyentes, ¿verdad? Porque si no, cuando ya se está ahí en el matrimonio y se enfrentan a estas cosas es más difícil. Si una mujer se pone contrario a lo que dice su esposo, por ejemplo, en lo de leer la Biblia, sí he escuchado casos de hombres que les han roto Biblias a sus esposas, se las han tirado, ¿verdad? Van a haber consecuencias, sí, como también las tuvieron creyentes en el pasado, hermanos, hombres que murieron por defender la fe. ¿Cuál va a ser la recompensa para ustedes? Bueno, hermanas, va a haber una bendición para ustedes, va a haber una premiación, pero también acá dice que si ustedes obedecen al Señor, el Señor, hermanas, va a guardar de ustedes, como también lo ha hecho con otros hombres ya en el pasado. Okay. Entonces, las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos en todo, siempre y cuando no vaya en contra de lo que establece la palabra. Esto no es, hermanos, bueno, esto va en contra de la cultura y de los movimientos feministas y quieren darle un rol a la mujer que Dios no les ha dado y que está afectando mucho a la vida emocional de estas mujeres, ¿verdad? Porque aún por diseño, aquí se toma la figura de la iglesia, pero Pablo en otras epístolas va a hablar de que por diseño también Dios ha equipado al hombre para ser cabeza, por orden de creación también. Entonces, muy importante eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente verso, hermanos. Verso 25, dice allí, maridos, amen a sus esposas. Maridos, amen a sus esposas. Aquí está el patrón del esposo en lo referente al amor, o sea, cómo Cristo ha manifestado ese amor. Fíjense bien. Verso 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se dio él mismo por ella. Bueno, una vez más, el apóstol Pablo primero le dice ahora a los esposos, vean la obra de Cristo, vean el amor de Cristo por su iglesia, y viendo ese patrón, ahora llevémoslo al matrimonio. Fíjense, el ejemplo de Cristo supone que el esposo debe estar dispuesto a sacrificar voluntariamente todo en beneficio y por el bienestar de su esposa. Y vemos, hermanos, la obra de Cristo. Ustedes saben cómo en el principio de la epístola de Efesios se habló de cómo Cristo se entregó para salvar a un montón de hombres indignos. Unas epístolas después, Pablo en Filipenses habla de cómo Cristo, hermanos, se despojó, ¿verdad? De lo que él tenía, ¿verdad? En la eternidad, y luego vino a esta tierra y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, su sacrificio precioso por salvar a indignos, personas indignas. No merecíamos más que la muerte y la condenación eterna. Entonces, el amor de Cristo, hermanos, fue sacrificial, llegar a un punto de dar su vida, literal, su vida, por personas que no lo merecían. Bueno, así el esposo debe de comprender que su amor por su esposa se debe de manifestar en un sacrificio voluntario para beneficiar a esa mujer, por velar por el bienestar de esa mujer, por el bienestar de su familia. Este es lo que Dios, hermanas y hermanos, demanda sobre el varón, habiéndole mostrado Cristo su ejemplo. Bueno, entonces, los hombres no deben de ver, aquí vamos otra vez a mencionar la cultura machista, como podríamos decir, sino que deben de ver el modelo de Cristo. En el machismo, el hombre toma su beneficio y podríamos decir se aprovecha de la servidumbre de la mujer, llevándola a la explotación, al abuso y otras cosas. Pero en el modelo de Cristo, el esposo como cabeza tiene que buscar el beneficio de su esposa. ¿Okay? Ahora, podrían decir ustedes, hermanas, pero esto a veces es irreal en la iglesia. Bueno, hermanos, no hay que ser desobedientes al Señor. Es momento de cambiar patrones, formas de cómo nos educaron y empezar a seguir el modelo de Cristo. Okay. Muchos matrimonios podrían estar hoy íntegros y muy unidos si los esposos obedecieran los principios del Señor, ¿verdad? Y es difícil, hermanos, pero esta es la realidad. Fíjense bien. El presente imperativo del verbo amar acá indica que esta clase de amor debería ser la característica distintiva y regular del afecto del esposo y su comportamiento hacia la esposa. O sea, no se prevé que la esposa se gane el favor del esposo. El mandamiento dice que es responsabilidad del esposo, sin tener
en cuenta el comportamiento de la esposa, su salud, apariencia o cualquier otro potencial efecto disuasorio. O sea, que, bueno, así como Cristo, hermano, no vio nada digno de nosotros, ¿verdad? Y aún así nos amó. Esa misma idea es para el esposo. Ahora ya no debe de estar viendo su físico o la salud de la mujer, sino que debe de estar viendo a Cristo para luego trasladar, decir, yo debo de amar a esta mujer, debo de ser cabeza de esa mujer, debo colaborar para esta mujer, debo de buscar el bienestar sobre esa mujer, aunque ella no lo merezca o no haya nada digno en ella que yo pueda decir, ¿verdad? Sí, porque ya en el matrimonio se empiezan a descubrir cosas, patrones o comportamientos que son extraños, ¿verdad? O contrarios a lo que nosotros somos, pero aún así el esposo está llamado a amar a la esposa. ¿Okay? Esto no es negociable, hermanos. Aquí sí hay un imperativo. En el caso de la mujer era más voluntario, pero aquí sí es el marido debe de amar a la esposa, ¿verdad? El hecho de que Cristo amó a la iglesia incluso en sus momentos más desagradables e indignos define el compromiso amoroso que Cristo espera de un esposo cristiano. Fíjense bien, su amor debería ser incondicional. Bueno, así como Cristo, hermanos, sigue amando a la iglesia, la ha amado y la sigue amando con todas las carencias que nosotros mostramos. Y cuando vemos y estudiamos estas cartas que se escribieron a las iglesias y vemos las cartas correctivas, por ejemplo, nos damos una idea de los asuntos que estaban afectando a esas iglesias, pero también podemos ver la desobediencia que ellos estaban teniendo en algunas áreas, no solo de las relaciones interpersonales, sino también familiares, etcétera, la administración de finanzas, etcétera. Pero aún así, Cristo sigue amando a la iglesia incondicionalmente. Por lo tanto, eso mismo se traslada al esposo, la que debe de amar a su esposa de manera incondicional. Y yo creo, hermanos, que algo en lo que debe de invertir mucho la iglesia es en la formación de estos principios en los niños, enseñarles sus roles a temprana edad, tanto a las señoritas como a los niños. De temprana edad irles enseñando esto, porque ellos se van a enfrentar con la enseñanza de la cultura en la escuela, en la universidad, etcétera. Pero si hacemos un buen trabajo en los hogares, hermanos, vamos a tener esa bendición. Fíjense bien, hermano. Esto no significa que vaya a ser necesario que cada esposo muera por su esposa, pero sí que cada uno debe negarse a sí mismo. Habla de recursos y autocomplacencia para expresar su amor por su esposa. Eh, eh, la idea acá y el enfoque de la muerte de Cristo, hermanos, es lo relevante, cómo Cristo murió por amor por su iglesia. Y la idea que trasladamos al esposo es que él, ¿verdad?, debe negarse a sí mismo, su tiempo, los recursos, autocomplacencia. Yo recuerdo, hay una película muy buena ahí, se llama Prueba de Fuego, que habla de un matrimonio que al final se reconcilia, pero hay una parte donde el esposo está
ahorrando para un yate y había puesto su enfoque en eso, su dinero y, y- y se había olvidado de priorizar a su familia, todo por tener un gusto personal. Okay. Bueno, el detalle es que él toma esos ahorros y los da para una causa que apoya a la esposa, ¿verdad? Y eso la impacta a ella, porque ahora sí ella entendió que ya ella estaba siendo amada, uh-huh, y que él se había negado a sí mismo por ella. Bien, esa sería la idea. Entonces, en cuanto al tiempo, los recursos, la autocomplacencia, ¿verdad? Los hombres van a regular esas cosas o deben de regular esas cosas para ahora beneficiar a la esposa. Y entonces alguno dirá, pero pastor, eso es bien difícil. Bueno, hermanos, miren, el que se casa tiene que obedecer, porque eso es lo que dice el Señor. Los que no están casados, pues hermano, no ignoramos estas cosas, ¿verdad? Solo, bueno, decimos, Señor, así es, ¿verdad? Decimos amén. Pero los que están casados tienen la responsabilidad de obedecer. Es simple, ¿verdad? ¿Okay? Fíjense bien, en Colosenses capítulo 3, vamos ahí cerquita, un texto paralelo, en el capítulo 3 nuevamente, verso 19. Podemos tener más claridad en este asunto. Dice aquí, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, ¿verdad? Bueno, Dios no quiere que los esposos sean ásperos con sus mujeres, sino que sean buenos líderes, que amen a sus esposas. ¿Okay? Ese es el llamado de Dios. Así que el hombre, decía un predicador, debe de formarse en estos asuntos antes de tomar la decisión de casarse. Y cuando ya esté casado, pues darle prioridad a estos asuntos. ¿Okay? No ser ásperos con ella, o sea, no ser, bueno, hemos visto muchos casos de hombres que golpean a sus esposas, ¿verdad? Que pasan gritándoles todo el tiempo, eh, que no son responsables en la administración del dinero. Eh, Estamos hablando del contexto de creyentes. Ahora, en los inconversos, hermanas, pues no van a esperar a un modelo porque realmente esos hombres están siguiendo el patrón del diablo. Eso es la conclusión final, ¿verdad? Entonces, ellos no van a seguir el modelo de Cristo porque es contrario a sus ideales. O sea, estamos hablando de un hombre que va a ser machista, abusador, impulsivo, desentendido, desamorado, poco romántico. La prioridad va a ser él en cuanto a la administración del dinero. Si la mujer no trabaja, él no le va a dar dinero. Si la mujer se compra algo para verse bonita, él va a estar peleando, ¿por qué te gastas el dinero en tonteras? Y bien va a estar viendo a la vecina, quizás que anda bien arreglada y él no. O sea, son un montón de cosas, hermano, ¿verdad? Son un montón de cosas. Entonces, en los inconversos no podemos esperar este modelo que Dios exige. Por eso
el llamado es, ¿verdad? Las hermanas están solteras, si ellas han pensado en casarse, ¿verdad? Buscar un esposo creyente. Y los hombres, ¿verdad? Que están pensando en casarse, deben buscar una mujer que tema a Dios, porque una mujer que no teme a Dios no se va a sujetar, va a estar compitiendo, le va a valer el testimonio del Evangelio y van a pasar conflictos, hermanos, conflictos, división. Okay. Y vivir así pues no es nada agradable. Bien, vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo. Ya comenzamos a ver un poco acerca del esposo. No hemos terminado este bloque. Luego vamos a hablar de los hijos, de cómo formarlos, cómo instruirlos en el temor del Señor. Vamos a hablar también de los esclavos, de los patronos, etcétera, ¿verdad? Para terminar eso. Y luego, pues, hermanos, qué interesante que Pablo cierra ahí con la guerra espiritual. Podemos entender de que una de las áreas donde Satanás está bien metido, así como está en las iglesias, ¿verdad? Queriendo dividirlas, también está en las familias, haciendo sus operaciones, su obra, para que las familias sean destruidas. Amén. Bien, oramos. Amado Padre, gracias por su palabra, gracias por la bondad, Señor, de instruirnos en este caminar, Señor, de cómo usted quiere que nos conduzcamos. Padre, ayúdenos a priorizar la obediencia a su palabra, pues sabemos que desobedecerla trae severas consecuencias sobre nuestra vida, Señor. Padre, rogamos por nuestras familias, rogamos también por los hermanos de la congregación, aquellos que están casados, oramos para que usted, Señor, pueda ayudarles en la obediencia, Señor, que usted pueda fortalecer esas vidas y ese llamado que ha hecho a ellos, Señor. Gracias por su amor y gracias por esta provisión que ha hecho el Señor de los alimentos. Y en el nombre de Jesús hemos pedido todo. Amén y amén.